sugerencia que tengan la pueden realizar, y vamos a, por motivos de darle fluidez al tema y a la charla, las vamos a dejar para el final para abordarlas todas de una vez. Y también les voy a recomendar que mantengan pues mi cámara pues presente siempre, porque en algunas ocasiones voy a necesitar hacer algunas demostraciones para poder explicar de mejor manera. Entonces, el tema que vamos a abordar ahorita en este taller es el examen neurológico. Muchas veces existe esa tendencia, no sé si llamarla cultural, que en algunas universidades o en nuestra formación, en el pregrado como médicos, existe esa tendencia a mirar la parte neurológica con cierta fobia tal vez, y que en ocasiones no se le da mucha relevancia a esta parte, porque la podemos percibir como un poco confusa o compleja, y realmente sí tiene su cierto grado de complejidad, pero una vez que le perdemos el miedo y que comenzamos a empaparnos más de ese tipo de conocimiento, nos vamos dando cuenta que realmente es muy, muy bonito y que también es muy práctico a la hora de evaluar a los pacientes de manera holística. Entonces, en cuanto al examen neurológico, pues, ¿qué es el examen neurológico? Al igual como cuando hacemos un examen físico general, exploramos al paciente, exploramos su situación de salud y exploramos distintas patologías también. Entonces, el examen neurológico es la exploración del sistema nervioso del paciente a través de la evaluación de qué es lo que vamos a evaluar en el examen neurológico. Las habilidades motoras, las funciones sensoriales, el funcionamiento de los nervios craneanos, funciones especiales como la audición, el habla, la visión, la coordinación y el equilibrio. También vamos a incluir el estado mental y también cambios de ánimo o conducta, entre otras. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a necesitar para el examen neurológico? Cuando realizamos un examen físico general, siempre nos basamos de algunos instrumentos que nos pueden auxiliar, como el estetoscopio, las manos para palpar, etc. En este caso, para el examen neurológico, sí hay algunos instrumentos que son necesarios para poder llevarlo a cabo. Y dentro de eso vamos a ver que vamos a necesitar una linterna, un martillo para reflejos, el oftalmoscopio, agujas o un esteciómetro para poder evaluar mejor la parte sensitiva, y el diapasón. También podemos auxiliarnos de algunos otros instrumentos que no son del todo, pues, exigir ese tipo de instrumentos, pero sí nos pueden ser muy útiles, como algunas cartillas para evaluar agudeza visual, como la cartilla de Rosenbaum, que es la que vamos a utilizar para visión cercana, o la cartilla de Snell, que en algunas ocasiones muchos ya pueden haber tenido contacto o haberla visto anteriormente. Entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es la relevancia de la aplicación del examen neurológico? Lo más importante en cuanto al examen neurológico es que nos permite, a través de la evaluación del paciente, de lo que nosotros vamos a encontrar en el paciente, en el examen neurológico, nos permite hacer una estimación o con mucha precisión. Creo que hay interferencia. Poder decir el tipo de lesión que el paciente tiene y poder localizarla en un área específica del cerebro. Entonces, el examen neurológico nos permite ser muy precisos en los hallazgos y para determinar la patología, el área que está afectada del sistema nervioso, y también para pensar en la etiología de la patología. Entonces, para poder avanzar en este aspecto, necesitamos conocer un término que es las deficiencias neurológicas focales. En algunas ocasiones, no sé si tal vez han tenido la oportunidad de escuchar ese término, o a veces se refiere que el paciente tiene una focalización o el paciente está focalizado. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una deficiencia o un déficit neurológico focal? Se trata de un hallazgo en el examen neurológico que nos permite a nosotros identificar una lesión en el sistema nervioso que es un problema del funcionamiento específico de un área, que ya sea en el cerebro, en la médula espinal o en los nervios. Entonces, y vamos a ver que este déficit afecta a un sitio específico, como por ejemplo, ¿qué es lo más común que podemos presentar? Una hemiparesia, un paciente que pierde la fuerza de un lado del cuerpo, desviación de la comisura labial con parálisis facial,
Entonces, estos aspectos nos ayudan a focalizar una lesión específica en un área del cerebro. Otros déficits, algunos que también se consideran como deficiencias neurológicas focales, son problemas en el lenguaje, por ejemplo, las afasias, que son altamente focalizadoras, dependiendo del tipo de afasia que el paciente presente, ya sea una afasia sensitiva, una afasia motora o una afasia global. Eso nos va a permitir dar una localización muy precisa del área que puede estar afectada a nivel cerebral. Otras como el habla, algunos trastornos también de la visión que nos pueden dar Doctor, no tenemos su audio. Seguimos sin escuchar su audio, doctor. Vamos a esperar un momento para que el doctor pueda resolver el inconveniente con el audio. Doctor, seguimos sin escuchar su audio. Podemos ver su pantalla, pero no tenemos su audio. Vamos a darle todavía un espacio al doctor. Doctor, seguimos sin tener su audio. No podemos escuchar nada. Podemos ver su pantalla, pero no podemos escuchar su audio. Sí, doctor. ¿se escucha todo bien? Sí, le escuchamos perfecto y también podemos ver su presentación. Bueno, entonces creo que nos habíamos quedado por esta parte, hasta donde no comenzaron a ocurrir las fallas. Instrumentos que necesitamos para el examen neurológico, pues como habíamos mencionado, así como para el examen físico necesitamos también distintos instrumentos, como el estetoscopio, por ejemplo. Para la evaluación del examen neurológico vamos a utilizar distintos instrumentos, como es la linterna, un martillo para reflejos, un oftalmoscopio.
agujas o un estesiómetro para evaluar la sensibilidad, y el diapasón, que nos va a servir también para evaluar sensibilidad, así como también nos puede servir para hacer algunas pruebas auditivas. Otro de los instrumentos que nos podemos también auxiliar son cartillas para agudeza visual, como la cartilla de Rosenbaum, que es una cartilla que se utiliza para la visión cercana, o la cartilla de Snell, que es la que más estamos acostumbrados a ver en los consultorios. Entonces, ¿cuál es la importancia o la aplicación del examen neurológico? Pues esto es de que el examen neurológico nos va a permitir de manera precisa poder localizar los hallazgos que nosotros tenemos al examen neurológico en el paciente y poder de esta manera, de manera muy precisa, ver una localización específica a nivel del sistema nervioso. Y eso es lo más importante del examen neurológico y lo que lo hace que sea bastante también específico. Entonces, pero para poder entender este aspecto, necesitamos nosotros entender este término, una deficiencia neurológica focal. Tal vez alguna vez ustedes han escuchado cuando se refieren a un paciente que dicen el paciente tiene una focalización o el paciente está focalizado. ¿A qué nos referimos? Significa que hay un problema en el funcionamiento, ya sea del cerebro, de la médula espinal o de los nervios, que al afectar un sitio específico del cuerpo del paciente nos permite dar una localización muy precisa del daño a nivel del sistema nervioso. ¿Cuáles son los más comunes a los que nos podemos presentar? Una hemiparesia, por ejemplo, disminución de la fuerza en un lado del cuerpo, en una de las extremidades, desviación de la comisura facial, parálisis facial. Estas manifestaciones son muy precisas para localizar una lesión en el sistema nervioso y por eso lo llamamos como un déficit neurológico focal. Ahora, muchas veces las que son manifestaciones muy floridas, como las hemiparesias, como las hemiplejías, es muy difícil que se pasen por alto, pero algunas lesiones que también, otros problemas que nos pueden dar deficiencias neurológicas focales, como el lenguaje, por ejemplo, dentro de eso podemos incluir las afasias, la afasia sensitiva, o una afasia motora, o una afasia global. Esto nos permite a nosotros poder localizar una lesión específica en una área específica del cerebro. Afectaciones como el habla también, la visión, podemos decir si la afectación está a nivel del nervio óptico, si encontramos una hemianopsia, poder decir en qué parte del cerebro está localizada la afectación. Entonces vamos a ver que el tipo, la localización y la gravedad del problema o del déficit focal que encontremos nos va a decir en qué área del cerebro o del sistema nervioso está afectada. En contraste a un problema que es focal, vamos a encontrar que hay problemas que no son no focales, o sea, que son inespecíficos para ciertas áreas del cerebro. Esto es que no nos permiten localizar mediante los hallazgos del examen neurológico un área específica del sistema nervioso que esté afectada. Generalmente estos nos hablan de alteraciones de la conciencia, ya sea pérdida de conciencia, deterioro o alteración de la misma, que nos van a hablar más de una lesión difusa en el sistema nervioso, o en algunos casos también las cefaleas. Las cefaleas en algunas ocasiones pueden ser focalizadoras, pero cuando hay una cefalea que es demasiado imprecisa, esto no nos va a hablar de un daño focal, sino que nos va a hablar de un daño difuso a nivel del sistema nervioso. Veíamos también de que el examen neurológico completo puede ser una tarea compleja y ardua. De hecho, muy pocos neurólogos hacen un examen verdaderamente completo en cada uno de los pacientes. Así como cuando tenemos un paciente que consulta por cualquier otra queja en el examen físico general, nosotros enfocamos el examen físico en ciertas áreas donde según la anamnesis, según la queja del paciente, vamos a encontrar la alteración, siempre haciendo un examen completo, pero nos enfocamos más en ciertas áreas. Al igual así lo hacemos en el examen neurológico. Por ejemplo, un paciente que se queja por tos o dificultad respiratoria, se hace un examen físico completo, pero siempre se va a dar más énfasis en la auscultación pulmonar, en la evaluación del sistema cardiovascular, etc. Entonces, vamos a ver que no es lo mismo un paciente que llega o llega a la emergencia o a la consulta quejándose de cefalea, que un paciente que llega o se queja de dolor lumbar. El examen neurológico que se va a realizar en un paciente con dolor, con cefalea, o un paciente que llega con dolor lumbar va a ser diferente, se va a enfocar en áreas distintas. Tampoco es igual a un paciente que se queja, por ejemplo, de olvidos, pérdida de memoria o trastornos conductuales.
No va a ser el mismo examen neurológico que se le va a realizar a este paciente que a un paciente que llega por dolor lumbar. Tampoco va a ser lo mismo el paciente que llega por un déficit focal que inició de manera súbita a el paciente que llega quejándose, por ejemplo, de dolor o debilidad en las extremidades. Entonces, así como vamos a adaptar el examen neurológico según el paciente, vamos a adaptarlo a las circunstancias también. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor o está muy aprensivo al inicio de la evaluación, esto puede dificultar la evaluación de manera general. Entonces, es más recomendado hacer una evaluación más específica en el área en la que el paciente se está quejando en ese momento. Y una vez que se ha controlado o que se ha manejado el dolor y que el paciente está más tranquilo, se puede realizar un examen neurológico completo. Tampoco es igual el examen neurológico que se realiza en un paciente que está inestable o gravemente enfermo hasta que su condición se estabilice. Por ejemplo, los pacientes que tienen un déficit focal de inicio súbito, en los cuales se sospecha una enfermedad cerebrovascular y que llegan a la emergencia en periodo de ventana, en los cuales se tiene que obtener, por ejemplo, una imagen en las primeras 20 minutos de que el paciente llega, y las recomendaciones son de que el paciente entre a la emergencia y pasa directamente al tomógrafo para obtener una imagen e iniciar el manejo para así mejorar su pronóstico funcional. No nos permite realizar un examen neurológico completo, evaluar memoria, evaluar funciones cognitivas, evaluar. Entonces se hace una evaluación más enfocada a ese paciente para definir cuánta es el área del cerebro que puede ser afectada, cuál es la probabilidad de que este paciente sea candidato a una terapia que vaya a mejorar el pronóstico en este momento, y posteriormente, cuando el paciente se ha estabilizado, se ha determinado esa situación, se realiza un examen neurológico pues, más completo. Tampoco es igual cuando tenemos un paciente con alteración de conciencia que está comatoso o que está bajo sedación, o en el caso de pacientes que están combativos, por ejemplo, pacientes que tienen alguna agitación psicomotriz o que están con algún tipo de psicosis, que no colaboran, que están agresivos, no nos va a permitir realizar un examen neurológico que sea detallado y ver nervios craneales, ver cómo está la fuerza, si el paciente no nos colabora. Entonces, en ese momento se tienen que tomar decisiones en cuanto a cómo se va a llevar el examen neurológico según la circunstancia del paciente. En cada una de estas situaciones, al menos algunas maniobras se emplean para detectar una disfunción neurológica que la historia no sugiera necesariamente. Entonces vamos a ver de que a pesar de que nos vamos a encontrar con distintas situaciones en las que un examen neurológico completo no va a ser posible, sí van a haber algunos aspectos en el examen neurológico que nos van a permitir a nosotros encontrar datos que nos ayuden a identificar la localización o la etiología del problema que presenta el paciente. Entonces, a grosso modo, el examen neurológico lo vamos a abordar en ciertas partes. La parte inicial es la evaluación del estado de conciencia y el examen mental, así como de las funciones superiores. También se evalúan los nervios craneales, seguido de esto, la evaluación de la fuerza muscular o evaluación del perfil motor del paciente. También se evalúan los reflejos de estiramiento muscular, la sensibilidad en sus distintas presentaciones o modalidades, y también evaluamos la coordinación, la función cerebral, la actitud del paciente, la marcha, y podemos encontrar también otros signos que nos van a ayudar a hacer englobar más la patología que el paciente presenta, como los signos meningios, signos frontales o atávicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el examen neurológico inicia desde el momento en el que uno, como médico, posa su mirada sobre el paciente. En el momento en que el paciente está en la sala de espera, o en el momento en que el paciente entra al consultorio, en el momento en que el paciente entra a la sala de urgencias, desde ese momento inicia el examen neurológico. En cómo la forma en cómo el paciente entra al consultorio, la forma en cómo camina, si va ayudado de sus familiares, si lo hace solo, sus facies, si tiene facies de dolor o si tiene facies inexpresivas. Todo esto desde ese momento, cuando estamos haciendo la anamnesis, cuando preguntamos al paciente si el paciente necesita ayuda de sus familiares para responder, todo eso nosotros vamos haciendo una evaluación global del paciente, y desde ese momento inicia el examen neurológico. Desde ese momento podemos determinar si en este paciente necesitamos ahondar en funciones cognitivas, ahondar en funciones corticales, o ver más una función motora, o enfocarnos más en el dolor, etc. Entonces, la primera parte del examen neurológico, evaluamos el estado de conciencia del paciente. ¿Cómo se define conciencia? Pues esto es el estado pleno de conocimiento de uno mismo y de sus relaciones con el entorno.
La conciencia va a tener dos componentes, que uno es el contenido de conciencia y el otro es el nivel de conciencia. En cuanto al contenido de conciencia, vamos a ver que son las sumas de todas las funciones mediadas a nivel de la corteza cerebral, así como también las respuestas cognitivas y afectivas, es decir, los conocimientos que el paciente tiene, las funciones que realiza, el habla, cómo se comporta, los recuerdos, la memoria, sus capacidades mentales, por decirlo así. Y en cambio, el nivel de conciencia nos habla más del estado de alerta del paciente. Entonces, el mejor estado de conciencia que vamos a tener es un paciente que está alerta. ¿A qué nos referimos con un paciente que está alerta? Un paciente que está despierto, con apertura ocular espontánea, que está orientado en tiempo y en espacio, que responde de manera coherente a las preguntas y obedece órdenes de manera normal. Vamos a ver también que hay algunos estados de alteración de conciencia, en los cuales vamos a definir primero la obnubilación. Esto se caracteriza por una capacidad de alerta o vigilia mínimamente reducida. Es un paciente que no está del todo alerta a los estímulos que lo rodean, no está del todo conectado con su medio externo, pero puede comprender también hiperexcitabilidad e irritabilidad que alterna con somnolencia. Entonces vamos a encontrar esos periodos que pueden estar fluctuantes entre un estado de alerta y un estado somnoliento también. Otro de los aspectos es el delirium. Este término viene del latín, que significa salirse del curso. Y esto nos va a hablar de un estado mental anormal, sobre todo una percepción errónea de los estímulos sensoriales. En la clasificación del DSM-4, estos se enfocan en la alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para dirigir, mantener o desviar la atención. Esto fue modificado a partir del 2013 en la última publicación del DSM-5, en el cual ya no quita esta clasificación del delirio como una alteración de conciencia y lo expresa más como una alteración de la capacidad o de la atención del paciente. Y ya no prefiero utilizar el término delirio, sino que recomiendan utilizar el término síndrome confusional, ya que vamos a ver en estos aspectos que el paciente no siempre tiene alteración de conciencia, es decir, un paciente que puede estar alerta, pero que su capacidad de atención, de mantener o de desviar la atención va a estar afectada. Esto generalmente se va a afectar en un periodo corto y suele fluctuar también durante el día. Los pacientes que están confusos suelen estar desorientados al principio en respecto a tiempo, espacio y por último a personas en su entorno. Y esto es un aspecto muy importante de reconocer. El paciente inicialmente cuando está confuso, cuando evaluamos las esferas de tiempo, espacio y persona, vamos a ver que el paciente inicia a estar confuso en cuanto al tiempo. Desconoce la fecha, desconoce el año. Generalmente se va a abocar a un año en el cual fue algo importante para él. Por ejemplo, le preguntan a un paciente en qué año estamos y dice 1986, o la fecha de su cumpleaños, por ejemplo, o una fecha importante para él. Posterior a eso puede haber desorientación también en el espacio. Es decir, el paciente está alerta, cuando ustedes lo evalúan le van a preguntar si sabe dónde está y él les va a decir que está en su casa, cuando realmente está en el hospital. A pesar de que los estímulos externos hayan enfermeras alrededor, camillas, médicos, y que él logra reconocer que las personas que lo rodean son médicos y logra ver a su alrededor, pero está desorientado y dice que está en su casa, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante en cuanto a la evaluación inicial del estado de conciencia del paciente, porque, por último, muy pocas veces el paciente pierde o se desorienta en cuanto a las personas de su alrededor. El paciente incluso puede estar confuso en el tiempo y el espacio, pero es capaz de reconocer a sus familiares y es capaz de reconocer al médico. Si uno le pregunta, ¿quién soy yo? Y él dice, usted es el doctor, pero él dice que está en su casa, por ejemplo. Y muy pocas veces existe desorientación en cuanto a la persona misma. Si un paciente llega desorientado en persona, si el paciente le logra decir, no sé dónde estoy, no sé qué tiempo es y no sé quién soy yo, o el paciente le puede decir, estoy en el hospital, pero no sé quién soy yo, no sé quién soy yo. Esto muy raramente se va a referir o nos va a hablar de un trastorno a nivel cerebral o neurológico, y más nos puede orientar hacia un trastorno funcional, una somatización, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta al inicio. Otro de los términos para evaluar alteración de conciencia es el estupor. Este pues viene del latín que significa estar aturdido. Este pues va a ser un estado de sueño profundo o de falta de respuesta conductual en el que la persona solo puede ser despertada mediante una estimulación enérgica y continua. Es decir, el paciente está dormido, se despierta,
con un estímulo, ya sea un estímulo verbal, al llamado de su nombre, algún ruido, o a un estímulo nociceptivo, es decir, al aplicar dolor en el paciente, logra despertarse, pero rápidamente vuelve a caer en el sueño. Necesita un estímulo que sea sostenido para mantenerse alerta. A eso nos referimos con estupor. Y por último, coma, que este viene del griego, que significa sueño o un trance profundo. Recordemos que el sueño es un estado fisiológico de alteración de la conciencia en el cual una persona puede entrar y salir de manera regulada por sí mismo o por medios externos. Cuando alguien estamos dormidos y alguien de repente enciende la luz o suena algún ruido, las alarmas, y estas pues nos sacan de ese estado de alteración de conciencia. Pero un paciente que está en coma es un paciente que está en un sueño profundo, pero que no puede ser despertado a pesar de los estímulos externos, a pesar de estímulos nociceptivos, estímulos dolorosos, enérgicos, el paciente no logra salir de este estado de alteración de conciencia. Puede haber algunas gesticulaciones como respuesta a estímulos dolorosos y en ocasiones las extremidades pueden presentar algunas respuestas estereotipadas de retirada que las vamos a evaluar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en cuanto a la alteración de conciencia? Una forma de poder objetivizar y darle un valor al nivel de conciencia que tienen los pacientes es a través de la escala de coma de Glasgow. Esto inicialmente fue elaborado para pacientes con trauma craneoencefálico y poder determinar la severidad de este. Sin embargo, pues lo podemos extrapolar a cualquier trastorno neurológico o a la evaluación de cualquier tipo de paciente. Entonces, recordar que vamos a tener 3 aspectos de la escala de coma de Glasgow. En ocasiones puede parecer que es algo sencillo o a veces nos puede parecer un poco complejo, pero a medida que lo vamos realizando en todos los pacientes nos ayuda también a ir desarrollando esa pericia de poder realizar una escala de coma de Glasgow que sea objetiva. Y esto es uno de los puntos más importantes en cuanto a la escala de coma de Glasgow, ya que permite que la evaluación y la determinación del estado de conciencia del paciente sea objetiva. Es decir, lo que para mí es 9 de Glasgow, para todos tiene que ser 9 de Glasgow en ese momento. Ya, no es que para mí eso tiene un poquito más o yo lo veo un poquito más despierto, yo lo veo un poquito, no. Ya está bien establecidos los valores y es algo que nos ayuda a objetivizar el estado de conciencia de los pacientes. Recordar, como les mencionaba, que son 3 aspectos los que vamos a evaluar. Algo que a mí me ayudaba al principio a recordar los componentes es que vamos a evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, vamos a ver que son 4 parámetros para la apertura ocular, son 5 parámetros para la respuesta verbal y son 6 parámetros para la respuesta motora. Entonces, algo que yo hacía en un inicio para poder recordar bien esto era 4, 5, 6. Y así me lo recordaba siempre, 4, 5, 6. Entonces, de esta manera podemos nosotros ver que el examen neurológico, cada uno de estos aspectos va a darle un punto al paciente, según lo que encontremos, y estos puntos de estos 3 parámetros se van a sumar al final y eso nos va a dar un puntaje determinado. En cuanto a la apertura ocular, vamos a ver que puede ser una apertura ocular espontánea, en la cual el paciente está alerta con sus ojos abiertos. Puede ser que tenga una apertura ocular que sea solamente a los estímulos verbales. Este le va a dar una puntuación de 3. Una apertura ocular que solamente se da ante estímulos dolorosos, eso le va a dar un puntaje de 2. Y en el caso de que no haya respuesta ante los estímulos, pues eso nos va a dar una puntuación de 1. Es importante tomar en cuenta también que en la evaluación del Glasgow siempre le vamos a dar el mejor puntaje posible al paciente. Tomar en cuenta, por ejemplo, si estamos pasando visita en una sala de hospitalización y pasamos durante la mañana, el paciente está dormido y se le despierta al paciente, no le vamos a dar 4 porque tenía los ojos cerrados, dormido, y se despertó y el paciente abrió los ojos. Entonces ahí, si el paciente está durmiendo, por ejemplo, y uno lo despierta, buenos días, señor, y el paciente logra despertarse y ya está con los ojos abiertos y tiene apertura ocular espontánea, no vuelve a quedarse dormido con facilidad, entonces en ese momento le damos 4 de respuesta ocular. En cuanto a la respuesta verbal, pues vamos a ver que son 5 parámetros. El que evalúa, que le da 5 puntos, es un paciente que está orientado y conversando. Es un paciente que está orientado en tiempo, persona, espacio y tiene una conversación fluida y coherente. En el caso de que el paciente esté desorientado, que no sepa el lugar donde está o que no sepa la fecha,
se le va a dar 4 puntos. Y en este aspecto también a veces es importante ayudarle un poco al paciente, porque pacientes que han estado hospitalizados, tal vez el paciente llegó con un deterioro de conciencia en la noche anterior y durante la mañana no sabe dónde está, se le despierta al paciente y se le dice, buenos días, está en el hospital, lo trajeron ayer, estamos en tal fecha, y el paciente una vez que se le logra decir eso, entonces el paciente ya es capaz de reconocer, orientarse en espacio y en tiempo, entonces le podemos dar un mejor puntaje a la evaluación de la escala de Glasgow. Sin embargo, el paciente que persiste desorientado, entonces va a ser 4 puntos. El siguiente aspecto sería el uso de palabras inapropiadas, es decir, aquellos pacientes que están un poco combativos, que usan lenguaje soez o que nos insultan en ocasiones, o que usan lenguajes completamente inapropiados según la conversación que se está teniendo, a eso se les da 3 puntos. Y en el caso en el que los pacientes pues no hacen ningún tipo de palabras, solamente emiten ruidos incomprensibles, a veces con los estímulos no nociceptivos, se les va a dar un puntaje de 2. Y aquel paciente que no tiene ningún tipo de respuesta verbal, se le va a dar un puntaje de 1. En cuanto a la función motora, pues vamos a tener aquellos pacientes que obedecen órdenes por completo, y hay que evaluar órdenes sencillas y órdenes complejas. ¿Qué significa esto? Le vamos a decir al paciente, abra los ojos, cierre los ojos, abra la boca, saque la lengua. Estas son órdenes sencillas que no ameritan mucha complejidad, pero también se le puede decir al paciente que haga una orden más compleja, es decir, levante su mano derecha y señale al cielo. O con su mano izquierda tóquese su oreja derecha, por ejemplo. Son órdenes más complejas para ver si el paciente es capaz de obedecer órdenes. Recordemos que en la evaluación del aspecto motor de la escala de coma de Glasgow, no evaluamos función motora como tal, sino estado de conciencia. Es decir, un paciente que puede estar tetrapléjico y que no moviliza ninguna extremidad, pero si el paciente uno le puede decir, abre los ojos, cierre los ojos, o mueva los ojos para un lado, o mueva los ojos para este otro lado, y el paciente es capaz de hacerlo, eso es 6 de respuesta motora. Porque estamos evaluando conciencia, no función motora. La función motora la vamos a evaluar más adelante. El siguiente punto sería si el paciente no obedece órdenes, si solamente es capaz de localizar el dolor. Entonces, en el examen neurológico, nos basamos mucho de los estímulos nociceptivos para evaluar el estado del paciente, en el cual, por ejemplo, las regiones o las zonas que están determinadas para administrar estímulos nociceptivos en los pacientes son, por ejemplo, el esternón, que muchas veces se mira cuando se aplica un estímulo doloroso en el esternón del paciente, en la región submaxilar de la órbita también, a nivel del lecho ungueal se debe administrar también dolor, y en la articulación temporomandibular es otra área que se utiliza para administrar dolor. Entonces, cuando decimos que un paciente localiza dolor, si se le administra un estímulo nociceptivo en el esternón, por ejemplo, y el paciente es capaz de llevar su mano hacia la mano del examinador para retirar el estímulo, o si se le realiza un estímulo nociceptivo, por ejemplo, en el ángulo ciliar de la órbita, y el paciente es capaz de llevar su mano hacia arriba y poder retirar el estímulo del examinador, decimos que el paciente localiza el dolor. Si el paciente es incapaz de hacer esto, entonces debemos evaluar, administrar estímulo nociceptivo, por ejemplo, en los lechos unguiales. Un paciente que tiene alteración de conciencia y aplicamos dolor en los lechos unguiales y el paciente es capaz de retirar su mano, o sea, no localiza, pero es capaz de retirar su mano ante un estímulo doloroso, entonces le damos una puntuación de 4. Y vamos a encontrar algunas de las respuestas estereotipadas, por ejemplo, una flexión anormal en la cual vamos a decir que es un dato de decorticación, en la cual el paciente va a hacer una flexión ante estímulos dolorosos, o puede haber una postura de extensión anormal que nos habla de descerebración, es decir, un paciente que ante estímulos dolorosos estira sus extremidades. Y eso va a ser una puntuación de 3 para la flexión anormal y una puntuación de 2 para la extensión anormal. En el caso de que no haya ningún tipo de respuesta, se le da una puntuación de 1. Entonces, una vez teniendo evaluado todo esto, vamos a ver algo que les quería así dejar bien claro en cuanto a las posturas estereotipadas, para que las pudieran ver acá, la postura de decorticación, en la cual el paciente lo que hace, siempre las piernas van a estar extendidas o en hiperextensión, pero la postura de decorticación hay una flexión de los brazos. En algunos casos van a haber pacientes que puedan tener una focalización neurológica en uno de los brazos y que no lo puedan mover porque está pléjico tal vez, pero van a ver que con el brazo que sí pueden movilizar van a hacer la postura.
o pacientes que hacen postura de descerebración, que sería el peor de los casos, hace una respuesta de extensión, siempre los miembros inferiores están en hiperextensión y también se observa en los miembros superiores que está esta hiperextensión. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación? Un puntaje normal de la escala de coma de Glasgow va a ser 15 puntos, que es el puntaje máximo. Pero siempre recuerden que el puntaje mínimo de la escala de Glasgow va a ser 3, nunca 0. Eso es importante que lo tengan presente porque se evalúan los 3 aspectos, 4, 5 y 6, como les había mencionado, y cada uno se le da la puntuación mínima, que sería 1, 1, 1. Entonces, el puntaje mínimo que el paciente puede tener es 3, nunca 0. Entonces, según los puntajes que vayamos adquiriendo, vamos a clasificar. Inicialmente se era para el traumatismo craneoencefálico, como les había dicho, pero lo podemos utilizar para cualquier condición neurológica de base. Entonces lo vamos a clasificar como leve, cuando va de 13 a 15 en cuanto al traumatismo específicamente, pero vemos que 15 es normal. Moderado, cuando va de 12 a 9 la puntuación total, y grave si es menor o igual de 8. Después de haber evaluado el estado de conciencia del paciente, las funciones mentales y determinar el estado de conciencia del paciente, el siguiente aspecto que viene es la evaluación de los nervios craneales. La evaluación de los nervios craneales nos va a permitir dar también una focalización específica de las lesiones a nivel del sistema nervioso. Entonces vamos a ir de uno en uno. Primero, el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces este nervio es el que nos permite a nosotros recibir, interpretar, almacenar información sobre olores. La forma de evaluarlo es, pues se va a tapar una de las narinas del paciente, se le puede pedir que cierre sus ojos y con alguna sustancia que sea reconocida para el paciente, ya sea alcohol, tabaco, un olor agradable de flores, etc. Entonces se le pone sobre una de las narinas, se permite que el paciente pueda identificar y reconocer este olor y se puede pasar a la evaluación de otro tipo de olor, dándole un tiempo al paciente que sus receptores se adapten para que no interfiera con este cambio de olor, y posterior a eso se evalúa del siguiente lado. Recordemos que los nervios craneales, si bien son conocidos también como pares craneales, porque hay una simetría, de todos vamos a encontrar uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces siempre se tiene que evaluar uno por uno de cada lado. Generalmente las alteraciones del olfato son muy poco contribuyentes en cuanto a la parte neurológica. La mayoría de las afectaciones de hiposmia o anosmia se deben más comúnmente a alteraciones a nivel local de la vía respiratoria superior, sobre todo pacientes que tienen rinitis, pacientes que tienen algún resfriado, o pacientes que hay obstrucción en las coanas, por ejemplo, que no permite que fluya el estímulo. Esa es la principal causa. Muy pocas veces se va a ver algo neurológico, pero en algunas ocasiones sí. Cuando sea así, nos van a dar otras manifestaciones al examen neurológico y no solamente una alteración en la olfacción. El segundo nervio que vamos a evaluar es el segundo nervio craneal, o segundo par craneal, que es el nervio óptico. Este nervio pues nos ayuda a percibir todo nuestro entorno de manera visual. Entonces van a haber 5 aspectos que vamos a evaluar en el nervio óptico. Permítanme que voy a estar pendiente por si hay algún problema de audio y no me doy cuenta. Entonces van a haber 5 aspectos que vamos a evaluar en la evaluación del nervio óptico, que va a ser la agudeza visual, la campimetría, la visión a colores, el reflejo fotomotor y el fondo de ojo. Entonces vamos a ver que lo primero que vamos a evaluar va a ser la agudeza visual. Podemos ayudarnos también de las cartillas que les había comentado al inicio, como la cartilla de Snell, en la cual se va a evaluar el paciente a cierta distancia. Se le pide primero que con un ojo sea capaz de leer todas las filas hasta encontrar la agudeza visual que el paciente tiene, primero con un ojo y después con el otro. Pero también lo podemos hacer a través de la cartilla de Rosenbaum. Tal vez en un principio no les quedó muy claro la diferencia entre estas dos, pero como pueden ver en la imagen, la cartilla de Snell se usa en una pared y el paciente tiene que estar colocado a cierta distancia, pero en la cartilla de Rosenbaum es una cartilla que ustedes pueden andar a la mano, en su bolso, en su gabacha, y mostrársela al paciente. El paciente la puede colocar a 30 centímetros, a 60 centímetros, o en pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, miopía, astigmatismo, se les permite que ellos coloquen según la distancia a la que ellos puedan ver, y podemos evaluar de esta manera la agudeza visual. Siempre un ojo primero, otro ojo después. Otro de los aspectos que encontramos, el siguiente, es
La campimetría. Generalmente para evaluar campimetría es lo que vamos a ver, los campos visuales, o sea, cómo el paciente está, la visión periférica de este paciente. En ocasiones los pacientes no logran interpretar que lo que ellos tienen es un defecto de un campo visual, sino que interpretan como que tienen falla de un ojo completamente. A veces los campos temporales son mucho más amplios y el paciente, al tener una hemianopsia, no lo percibe como una sensación de que perdió este campo, sino como que perdió la visión de todo el ojo. Entonces es ahí donde el examen neurológico nos ayuda a determinar cuál es realmente la afectación que existe en los campos visuales y poder determinar una localización a nivel del sistema nervioso. Entonces podemos contar también con campimetría digital, como lo estamos viendo en la imagen. Sin embargo, no siempre vamos a contar con este elemento. Podemos hacer una campimetría por confrontación. ¿En qué consiste una campimetría por confrontación? Nos colocamos enfrente del paciente, a la misma altura, ojos del paciente, mirando mis ojos y sin desviar la mirada a ningún otro lado. Tapo mi ojo, el paciente tapa su ojo del mismo lado y de manera frontal al paciente, entonces uno comienza a evaluar los campos visuales. Se le puede pedir, decirle al paciente si mira mis dedos acá, sin mover el ojo, fijamente viéndome a mí, si es capaz de ver acá estos dedos, mira los dedos acá, cuántos dedos mira los dedos aquí también, se mueven o no. Y en el caso de que el paciente no lo vea, entonces ustedes pueden ir acercando sus dedos hasta que el paciente diga, sí, ahí está. Entonces ustedes pueden ir delineando una afectación campimétrica en el paciente. Es muy importante hacer todo esto pues con paciencia, explicándole bien al paciente. El paciente tiende a cuando uno está haciendo la evaluación, a buscar los dedos y uno le explica, no, míreme a mí y solamente a mí y quiero ver cómo está su visión periférica. De esta manera pues podemos evaluar cómo están los campos visuales del paciente. Posterior a esto, pues vamos a ver la visión a colores. Para la visión a colores nos podemos auxiliar de las cartillas de Ishihara. Son muy famosas, seguro que ya las han visto. Sin embargo, las cartillas de Ishihara fueron diseñadas para evaluar pacientes con daltonismo, pero nos pueden servir para evaluar cómo está la percepción de los colores del paciente. Sin embargo, un dato muy interesante en cuanto a las cartillas de Ishihara es que si nosotros buscamos en internet cartillas de Ishihara y las imprimimos, o hay incluso aplicaciones que podemos ver en el celular, en teoría no están avaladas para el fin que fueron creadas, porque el papel en el que se imprime el test de Ishihara es un papel especial que coloca el brillo, el reflejo, el mate que llevan los colores para que no interfiera de ninguna manera. Pero se puede utilizar de igual manera estos test. Si no contamos con el test de Ishihara, que realmente cabe aclarar que las cartillas son muy, muy caras, podemos utilizar cualquier otro estímulo o basarnos en cualquier otro estímulo de color que podamos mostrarle al paciente. Lápices de colores, sobre todo evaluar el color rojo, por ejemplo, y se le pide a un paciente, se le cierra un ojo también y se evalúa qué color es este, tal color, qué color es este otro, tal color, y este color, tal. Y también, por ejemplo, si estamos un lápiz rojo, se le puede decir al paciente, ¿qué color es este? Es rojo. ¿Este rojo es igual de este otro lado? Sí, es igual. O no, este rojo es más opaco y este rojo es más brillante. Esto nos puede dar información también de la localización de una lesión específica a nivel del nervio óptico. Y también vamos a evaluar las respuestas pupilares a través del reflejo fotomotor. Yo les recomendaría que los procedimientos que involucren estímulos lumínicos a nivel de los ojos del paciente se realicen después de evaluar campimetría, visión a colores y agudeza visual. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son muy sensibles a la luz y cuando les administran un estímulo luminoso, el paciente después ya puede quedar poco colaborador, que ya no mira, que sus fotorreceptores ya quedaron agotados. Entonces mejor lo dejamos para como última parte de la evaluación del nervio óptico. Entonces aquí vamos a ver las respuestas lumínicas de las pupilas. Tenemos que evaluar las pupilas, si son simétricas, si tienen el mismo tamaño, si una es más grande que la otra, e incluso medirlas. Si se pueden fijar aquí en la cartilla de Rosenbaum, en la parte de abajo hay unos circulitos que es un pupilómetro. Y esto nos permite a nosotros ver cuánto es, podemos comparar con la pupila del paciente y ver cuánta es la dilatación.
Esto al principio nos puede servir para cuantificar si esta pupila mide 3 milímetros y esta pupila mide 3 milímetros también. Y con el tiempo y con la pericia que vamos adquiriendo, ya podemos ver una pupila y decir son 3 milímetros, ver una pupila y decir, no, esta tiene 8 milímetros y esta tiene 3, ahí hay un problema. Entonces, ver cómo son las pupilas, si son simétricas, si son reactivas a la luz también. Ver el reflejo fotomotor, el reflejo consensuado, es decir, cuando administro un estímulo lumínico a este ojo, si este ojo es capaz también de contraerse. Y por último, la fundoscopía. ¿Y por qué les digo por último? Porque este es un examen que puede ser un poco difícil para el paciente, porque el estímulo lumínico puede ser incómodo, no colabora, no mantiene la mirada fija. Entonces, mejor lo dejamos para el final. Para pues se le pide al paciente, idealmente, pues debe de evaluarse tanto las pupilas como el fondo de ojo en una situación de penumbra. ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a hacer en un cuarto donde hay una ventana o la luz, porque las pupilas reaccionan a una cantidad de luz muy, muy pequeña. Entonces, siempre evaluarlo en penumbra, es decir, ventanas cerradas, luces apagadas, y ver cómo las pupilas reaccionan a esta penumbra, y así hacer también con el fondo de ojo. Se le pide al paciente que mire un punto fijo, preferiblemente a la distancia, porque cuando vemos algo distante, entonces evitamos el reflejo de acomodación, en el cual hay contracción pupilar, y la pupila va a estar un poquito más dilatada. La penumbra nos ayuda también a que la pupila se dilate un poco, y así al administrar la luz al examen de fundoscopía, pues podamos observar el interior del ojo y poder darnos información en cuanto al fondo de ojo. Eso sería toda la información en cuanto a la evaluación del segundo nervio craneal. Ahora, habíamos hablado en un inicio de que habían ciertas circunstancias en las que no nos permitían tal vez evaluar de manera normal un paciente, sobre todo cuando el paciente tiene alteración de conciencia o no colabora. Entonces, ¿qué ocurre en estos pacientes o cómo podemos nosotros evaluar agudeza visual o la función del segundo nervio craneal en pacientes que están no colaboradores o en pacientes que tienen deterioro de conciencia? Los reflejos siempre nos van a ayudar. El reflejo fotomotor y el reflejo consensuado, eso sí lo podemos hacer, y podemos hacer algo que se llama el reflejo de amenaza. A mí algo que me ayuda mucho a recordar esto anteriormente, y se lo voy a compartir, no sé si esto tiene alguna relación cultural, tal vez algunos de ustedes cuando estaban pequeños, no sé si conocieron el juego de Tu papá mató un chancho. Los que lo conocen van a entender, y los que no, pues el juego consistía en que un amiguito te preguntaba, ¿tu papá mató un chancho? Y yo le decía, sí. No sé por qué uno decía que sí, mi papá nunca mató un chancho. Entonces le decía, sí, y te preguntaba, ¿le tuviste miedo? No. Y cuando decía que no, te hacía así solo en los ojos. Entonces, al estímulo uno se asusta, cierra los ojos y te decía, ajá, sí le tuviste miedo. Bueno, el reflejo de amenaza es esto. Tu papá mató un chancho. Tal vez les ayude a recordarlo después. Entonces, de esta manera, lo que se hace es el paciente que tiene apertura ocular espontánea, a pesar de que no colabora o que tiene alteración de conciencia, entonces lo que se hace es un estímulo con nuestra mano y se acerca de manera rápida y sin aviso hacia los ojos del paciente. Y la respuesta es que el paciente cierra los ojos. Entonces, de esta manera nosotros podemos evaluar si el paciente tiene preservada la función del segundo nervio craneal. Incluso puede ser muy útil en pacientes en los que tienen un trastorno neurológico funcional, alguna somatización, que están simulando, pacientes que llegan y dicen, doctor, no veo nada, y uno hace la evaluación neurológica y mira, todo está normal, no hay ninguna alteración. Y el paciente dice, no veo nada, le administra la luz y dice, no veo la luz, nada, y está ahí, entonces hay reflejo de amenaza. ¿Entienden? Entonces, eso nos ayuda también a evaluar esos aspectos. Ahora, tercero, cuarto y sexto nervio craneal los vamos a evaluar en conjunto. Son los movimientos son los nervios que van a inervar los músculos extraoculares y se van a encargar de los movimientos de los ojos. Entonces, el tercer nervio craneal, que es el nervio motor ocular común, o también conocido como oculomotor, el cuarto nervio craneal, que es el nervio troclear o patético, y el sexto nervio craneal, que es el motor ocular externo o abducen. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en este aspecto? Vamos a evaluar los movimientos extraoculares, es decir, se va a poner el paciente en una posición recta, sentado frente a uno, se le va a pedir que no mueva su cabeza, o en ocasiones es necesario sostener la cabeza, como lo está haciendo el examinador en la imagen,
y se le pone un estímulo, una diana visual, ya sea, puede ser un lápiz, puede ser la luz, puede ser el dedo, y se le pide al paciente que sin mover la cabeza siga esta diana. Entonces es lo que vamos a evaluar, cómo se mueven los ojos de manera conjunta, ¿sí? Y vamos a evaluar todos los movimientos que son 9. Vamos a hacer para un lado, de manera lenta, el paciente sigue el dedo para arriba, y ahí evaluamos hacia el otro lado, para abajo, hacia el otro lado, y ahí vemos si los movimientos extraoculares están conservados. Esto lo debemos hacer de varias maneras. En conjunto, ambos ojos abiertos, con un ojo cerrado, con el otro ojo, y también evaluar movimientos sacádicos o movimientos de persecución. ¿Cómo vamos a hacer? Le pedimos al paciente, mire este dedo de forma rápida, voltéelo a ver rápido, míreme la nariz, voltea a ver rápido, míreme la nariz, o movemos la diana de manera rápida y que el paciente lo pueda ver. Sin mover la cabeza siempre, solo ver cómo mueve los ojos de manera rápida. Esos son movimientos sacádicos. Entonces, como vemos aquí en la imagen, esto es lo que queremos evaluar, los movimientos extraoculares y las direcciones. Un punto muy importante de evaluar estos nervios craneales es la mirada primaria. ¿A qué nos referimos con la mirada primaria? Es ese momento en el que el paciente está sentado y abre los ojos, y si su mirada es derecha o central, si hay desviación de la mirada hacia un lado forzada, eso nos habla de una lesión específica en el cerebro, o si el paciente tiene alguna alteración de la mirada conjugada, ya sea un convergencia de la mirada o divergencia de la mirada, ya sea por uno o los dos ojos. Y esto nos va a hablar de alteraciones en los nervios craneales. De esta manera, por ejemplo, si tenemos un paciente, sabemos que el sexto nervio craneal lo que hace es el motor ocular externo y lleva los ojos hacia afuera, y el paciente tiene los ojos hacia adentro, podemos asumir de que la fuerza en esos músculos está disminuida, o sea que puede haber una alteración de los sextos nervios craneales, ya sea de uno o de los dos. Y también recordar que el tercer nervio craneal también nos va dentro de su inervación al elevador del párpado. Entonces, cuando encontramos tosis palpebral, es decir, que el párpado está caído, eso nos puede hablar también de una lesión a nivel del tercer nervio craneal. Otra vez nos preguntamos, ¿qué pasa si el paciente no colabora o tiene un estado de conciencia alterado? Entonces nos vamos a enfocar en los reflejos, como les había mencionado, reflejos oculocefálicos, que son los que se conocen también como ojos de muñeca. Entonces se toma al paciente de su cabeza, se le abren los ojos si no tiene apertura ocular espontánea y se moviliza la cabeza. Movimientos horizontales, lo normal es que cuando se lleva la cabeza hacia un lado, los ojos se mueven para el otro, y cuando se mueve la cabeza hacia un lado, los ojos se mueven para el otro. Primero horizontales y después los verticales. Y de esta manera vamos a ver cómo están los reflejos oculocefálicos, si están conservados o están limitados. En ocasiones los ojos del paciente van a parecer que están congelados, y cuando se mueven están así como congelados. Yo se les llama ojos de muñeca porque están como fijos. Y esto nos puede dar información muy precisa y focalizadora de una lesión, sobre todo a nivel del tallo cerebral, a nivel del puente y del mesencéfalo. Por eso es que es muy importante. Ahora, el quinto nervio craneal, el nervio trigémino. Este nervio pues se va a encargar principalmente de la inervación a nivel de la cara. Va a tener una rama que es sensorial y una rama motora. Su rama sensorial es como la que es protagonista, ya que esta pues va a inervar toda la sensibilidad de una hemicara, desde el vértex hasta la región mandibular, y en sus tres ramas, que hay una rama oftálmica, rama mandibular, rama maxilar y rama mandibular, perdón. Y su rama motora, que va a ser la porción más pequeñita, esta se va a encargar de los músculos de la masticación. Entonces aquí vemos el quinto nervio en su núcleo de Gaster, donde salen las ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y también dentro de la función motora, lo que vamos a evaluar es sobre todo los músculos de la masticación. Entonces, ¿cómo evaluamos los músculos de la masticación? Primero vemos si el paciente no tiene ptosis mandibular, es decir, que la mandíbula esté caída o hacia un lado, que haya simetría de su cara. Se pueden palpar los músculos masteros y pedir al paciente que muerda, y ahí podemos nosotros notar cómo se contraen. O con un depresor de lengua se le puede introducir al paciente en sus molares y pedirle, muérdalo con fuerza y no permita que yo lo saque. Y hace eso del otro lado también, y ahí evaluamos cómo está la función motora del nervio trigémino. Y en cuanto a la evaluación sensitiva, pues nos vamos a auxiliar de algunos instrumentos como
el esteciómetro, algunos alfileres, de esos palillos que se usan también de madera, se puede evaluar la sensibilidad evaluando las 3 ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Es importante hacer una mesuración del trigémino de un lado con el trigémino del otro. Es decir, se le pregunta al paciente, cierre sus ojos, concéntrese, siente esto igual que acá, y el paciente va a decir sí, siente esto de aquí igual que acá, sí. Lo importante es identificar si hay alguna región de la cara en la cual haya disminución de la sensibilidad, y esto nos puede hablar también de una lesión específica, ya sea del nervio trigémino en su porción completa o cada una de las ramas afectadas. También nos puede hablar de la sensibilidad a nivel cortical que puede estar afectada también. Ahora, si el paciente no colabora o está con alteración de conciencia, ¿cómo evaluamos el trigémino? Si necesitamos que el paciente nos diga si siente o no. Entonces, una de las formas de hacerlo, siempre como les comento, a través de los reflejos. Vamos a auxiliarnos de las aferencias del reflejo corneal. Es decir, vamos a usar un estímulo a nivel de la córnea y la respuesta que esperamos, porque la sensibilidad de la córnea es la aferencia que lleva al nivel central, para integrar el reflejo, que también las eferencias son parte del séptimo nervio craneal, que es el que hace el cierre de los párpados. Entonces se hace apertura, si el paciente está con los ojos cerrados, con mucha delicadeza se abre el párpado, porque no queremos sostenerlo fuerte y que no vamos a poder ver si el paciente cierra o no cierra el ojo. Con mucha delicadeza se abre el párpado, se estimula la córnea y lo que vemos es el reflejo de que lo cierra. Si está conservado, entonces podemos decir en ese momento que podemos tener conservación del nervio trigémino en un paciente con alteración de conciencia. Ahora, el séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, este nervio se va a encargar de inervar los músculos de la mímica facial. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Le vamos a pedir al paciente que haga muecas. Muchas veces los pacientes se ríen y piensan que uno está jugando con ellos, pero es importante explicarles de que queremos hablar cómo está la integridad de su musculatura facial y el nervio que los inerva. Entonces, son muecas, arrugar los ojos, sonreír con fuerza, tirar un pico, un beso, soplar, inflar los cachetes, enojarse, asustado. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir evaluando. ¿Cómo está la simetría facial? Si el paciente se asusta y las arrugas salen de manera simétrica, si el paciente puede cerrar los ojos de manera simétrica, con buena fuerza, intentamos abrir los ojos y le decimos al paciente que no permita que los abra y vemos cómo está la fuerza. Le decimos al paciente que infle los cachetes y que no permita que saquemos el aire. Entonces el paciente hace esto así y tratamos de apretar los cachetes para ver si logramos sacar el aire y el paciente tiene que hacerlo con fuerza. Si es capaz de silbar, si es capaz de dar un beso, esas cosas. Entonces es muy importante reconocer, identificar cuando hay una lesión a nivel del nervio facial, sobre todo por la connotación que va a tener en cuanto a una lesión central o a una lesión periférica. Y este esquema nos va a ayudar mucho a poder entender esto. Hay cierta inervación que va desde la función de la zona cortical, es decir, de la movilización o de los músculos que va a darle funcionalidad a los músculos de la cara, y llegan hasta el núcleo del nervio, pero si podemos ver aquí, tanto de este lado va a dar inervación a su lado contralateral y a su lado ipsilateral, al igual del otro lado. El lado izquierdo va a inervar el lado contralateral y el lado ipsilateral. O sea que vamos a tener componentes de ambos lados. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el nervio sale de su núcleo, vamos a ver que hay una rama que va a inervar la parte superior de la cara, que va a tener eferencias tanto corticales de un lado como corticales del otro. Es decir, que si hay un daño a este nivel de la corteza, por ejemplo, por un evento cerebrovascular, una hemorragia cerebral o un tumor que está afectando este lugar, vamos a ver que la inervación del otro lugar va a estar conservada. Por lo tanto, el paciente en su parte superior va a poder cerrar los ojos, arrugar la frente, pero en la parte inferior, si nos fijamos, no está combinada. Solo viene la función cortical de un lado. Entonces vamos a tener una parálisis facial central y vamos a distinguirla de una parálisis facial periférica. Y esto es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias? Una parálisis facial central
va a tener una disminución de la fuerza en los músculos de la mímica facial, pero sobre todo en el cuadrante inferior, y el cuadrante superior va a estar conservado, es decir, el paciente va a poder arrugar los músculos de la frente, cerrar el ojo con fuerza, no va a tener lagrimeo, pero va a haber desviación de la comisura labial hacia el lado sano, y este lado va a estar débil. A diferencia de una parálisis periférica, porque vemos que la afectación es a nivel del nervio, entonces se va a afectar tanto la porción superior como la porción inferior. Entonces, en este caso, el paciente va a tener una parálisis que va a ser completa de la hemicara. Va a afectar tanto los músculos orales o periorales y los músculos también de la región superior de la cara. Entonces, el paciente ya no va a poder arrugar la frente, ya no va a poder cerrar el ojo, y esto nos va a dar un signo muy característico que es el signo de Bell. De hecho, también se conoce la parálisis facial periférica como parálisis de Bell. ¿En qué consiste el signo de Bell? Como el paciente no puede cerrar el ojo de este lado, cuando hace fuerza para cerrar el ojo se va para arriba. Entonces es como que blanquea el ojo, por decirlo así. Eso es muy importante reconocerlo y diferenciarlo en una parálisis facial para poder nosotros decir, localizamos esta lesión a nivel cortical o es un daño del nervio. ¿Ok? Muy importante. Entonces ahora, otra vez, ¿qué pasa si el paciente no colabora o el paciente tiene alteración de conciencia? Vamos a utilizar entonces una maniobra que se llama maniobra de Pierre-Marie Foix. Esta consiste en administrar un estímulo doloroso, simétrico a nivel de la articulación temporomandibular, y al administrar dolor, el paciente va a hacer una fascia de dolor, y lo normal es que la fascia sea simétrica de esta manera, pero en el caso en que el paciente tiene una parálisis facial, lo vamos a identificar que el paciente, cuando administramos dolor intenso y sostenido en las articulaciones temporomandibulares, solo va a gesticular dolor de un lado y del otro lado no va a haber ninguna respuesta. Entonces, ahí podemos nosotros identificar si hay o no hay presencia de afectación del séptimo nervio craneal. Ahora, en cuanto a la evaluación del octavo nervio craneal, es un nervio vestíbulo coclear. Este nos va a enfocar más en la audición y en el equilibrio. Las pruebas que vamos a utilizar acá, le pedimos a un paciente que se tape uno de los oídos, evaluamos el otro, y hacemos una prueba de cuchicheo o de susurro. Nos colocamos atrás del paciente, como se observa aquí en la imagen, y comenzamos a hablar en voz bajita, con uno de los oídos tapados. Comenzamos a hablar en voz bajita, cuchicheando algo, y le pedimos al paciente, repita lo que yo le digo. Comenzamos y vamos viendo hasta qué nivel el paciente es capaz de escuchar, y lo hacemos igual del otro lado. Nos podemos auxiliar también del diapasón al hacerlo sonar y preguntarle al paciente si es capaz de percibir el zumbidito del diapasón y a la distancia a la que puede hacerlo. También podemos utilizar el reloj, si el reloj, las agujas pues hacen sonido, lo colocamos cerca del oído del paciente y evaluar si es capaz de escucharlo. O si es un paciente con cabello largo, podemos agarrar sus cabellos y frotarlos para ver si el paciente es capaz de escuchar. Y en cuanto a las pruebas vestibulares, pues estas nos van a hablar sobre todo del equilibrio. ¿Cuáles son? La prueba de Fukuda-Utenberg, en la cual se le va a pedir al paciente que se coloque como en posición militar, como se mira aquí en la imagen, y que estando de pie, con los brazos extendidos, los ojos cerrados, comience a levantar las piernas como si marchara como un soldado en el lugar, sin moverse. Entonces vamos a ver que el paciente va a comenzar a marchar, y lo normal es que el paciente, a pesar de estar con sus ojos cerrados, marchando del lugar, se mantenga en esa posición, pero va a ser positiva cuando el paciente comienza a desviarse hacia un lado. Y eso nos va a dar una alteración ipsilateral de la afectación vestibular. Otra de las pruebas que vamos a encontrar es la prueba de Babinski-Weil o marcha estrellada o marcha en estrella, en la cual el paciente se le pide también que cierre los ojos, camine en línea recta de unos 3-4 pasos hacia adelante, 4 pasos hacia atrás. 4 pasos hacia adelante, 4 pasos hacia atrás. El paciente tiene que ser capaz, a pesar de tener los ojos cerrados, de mantenerse en la misma línea. Pero el paciente que comienza a hacer una marcha en la cual se moviliza como una estrella, vamos a ver que en ese paciente hay una alteración vestibular. Y también tenemos el test de Varani, en el cual pues se le va a pedir al paciente que coloque los dedos, nos colocamos enfrente del paciente, ya sea de pie o sentado, que coloque sus dedos en la misma posición en la que tenemos nosotros. Luego de eso se le pide que cierre los ojos y el paciente tiene que ser capaz de mantenerse con los dedos en esa posición. Al cerrar los ojos comienza a desviarse hacia un lado y vemos que se aleja de nuestros dedos. Entonces, esta desviación que puede ocurrir
Vamos a ver que es positiva cuando el paciente se desvía un máximo de 30 a 45 grados hacia un lado, y vamos a ver que ese es el lado que podemos encontrar afectación vestibular. Ahora, en cuanto a la evaluación del noveno y décimo nervio craneal, eso los evaluamos juntos: el glosofaringeo, que va a inervar la musculatura de la faringe y de la laringe, y el vago, que sabemos que tiene una distribución bastante amplia. Lo evaluamos a través del reflejo nauseoso. Vamos a pedir al paciente que abra la boca, que diga "ah" sostenido, y vamos a ver cómo la úvula se eleva, si el paladar se eleva de manera simétrica o se eleva más de un lado y otro lado se mira paralizado, o si la úvula se desvía hacia ese lado. Es una de las formas más fáciles de hacerla. También tenemos que ver si el paciente es capaz de deglutir. Se le pide al paciente que tome agua y que degluta. Si el paciente es capaz de deglutir sin ningún problema y no evoca un reflejo tusígeno ni le cuesta tragar, no es necesario realizar el reflejo nauseoso. De hecho, mucha literatura menciona que en el caso en el que no se tenga sospecha de que hay una afectación a este nivel, se puede preferir no hacer el reflejo porque puede ser un poco incómodo para los pacientes. Si el paciente eleva simétricamente el paladar, si la úvula se eleva central, si no hay desviación de la úvula y si es capaz de deglutir sin alteración, podemos decir que no hay afectación del noveno y el décimo nervio craneal. El onceavo nervio craneal, o espinal o accesorio, este pues nos va a inervar la musculatura del cuello, sobre todo. Entonces vamos a evaluar y también los músculos del cuello, incluyendo esternocleidomastoideo, trapecio. Vamos a pedir al paciente que contra la fuerza trate de girar su cara para un lado y su cara para el otro lado, así como le vamos a pedir que haga extensión del cuello y flexión del cuello y elevación de los hombros. Desde el momento en que nos vemos al paciente podemos notar si hay alguna asimetría, si la cabeza está puesta en una posición extraña, si hay rigidez, y desde ese momento podemos ir haciendo una inspección de este nervio, pero lo importante es mesurar que la fuerza esté conservada. Y en el doceavo nervio, que es el nervio hipogloso, pues este se va a encargar de la inervación de los músculos de la lengua y nos va a permitir la movilización de la misma. Entonces, ¿qué vamos a hablar en la lengua? Si la lengua es simétrica, si no hay atrofia en la lengua, si no hay fasciculaciones, o sea, es decir, que cuando vemos la lengua no se mueve como que tuviese unos gusanillos adentro, y si no hay desviaciones de la lengua. Si la lengua del paciente es capaz de moverla para un lado, entonces se le pide saque su lengua, abra la boca primero. Ahí inspeccionamos la lengua en una posición de reposo, por decirlo así. Luego, saque la lengua, muévala por un lado, muévala para otro. Podemos pedirle también que empuje el carrillo con su lengua y ahí ver nosotros cómo está la fuerza. Es importante tomar en cuenta que siempre cuando, por ejemplo, tenemos parálisis facial, por ejemplo, estos músculos de este lado van a estar paralizados. Entonces, recuerden que siempre hay un sinergismo entre los músculos. Hay agonistas y antagonistas, y esto es lo que nos permite mantener una simetría en la cara. Si nosotros le quitamos la fuerza a todos estos músculos, estos ganan. Entonces, por eso hay desviación hacia el otro lado en las parálisis faciales. La diferencia de la distribución de los músculos de la lengua es que estos no tienden a hacer esa fuerza de alar, sino de protuir. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo débil los músculos de este lado, entonces al pedir al paciente que saque la lengua se desvía hacia el lado dañado, porque el lado fuerte es el que va a hacer toda la presión hacia ese lado. En este aspecto, pues no les comenté sobre cómo realizar, tal vez se preguntarán, aquí no vimos cómo hacerlo en pacientes con alteración de conciencia o pacientes que no colaboran. Bueno, en este caso, pues diferimos la evaluación del onceavo y del doceavo nervio craneal también, porque sí necesitamos la colaboración del paciente. Incluso un paciente que tiene alteración de conciencia, que no abre la boca, es muy difícil valorar cómo está la función de la lengua o la función de los músculos del cuello. En algunas situaciones, si el paciente está combativo, por ejemplo, y vemos que se está moviendo y está con muy buena fuerza, podemos concluir de que los músculos del cuello están conservados, la fuerza, pero no se puede hacer una evaluación como tal porque sí ocupamos que el paciente nos colabore. Ahora, ya evaluamos todos los nervios craneales, ahora es importante evaluar la función motora. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a ver en la función motora? Vamos a evaluar la fuerza, que es la capacidad de generar una tensión intramuscular ante una resistencia, independientemente de que se genere o no se genere un movimiento. La capacidad de levantar, empujar, tirar de un peso determinado en un solo movimiento con la ayuda de los músculos.
Entonces, primero vamos a evaluar la fuerza, esa capacidad que el paciente tenga para movilizar sus extremidades, para movilizar objetos o la resistencia que tenga, ya sea de manera voluntaria. El trofismo, lo hablamos también, que este nos va a hablar del estado trófico relativo a la nutrición, es decir, si vemos que no hay pérdida de masa muscular, vemos cómo están los músculos, si están hipertróficos o están atróficos, un paciente que tiene secuelas de un evento cerebrovascular, digamos que está atrófico, espástico y el trofismo está afectado. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la inspección. Y mediante la palpación vamos a evaluar también el tono. El tono del músculo es la contracción parcial pasiva y continua de los músculos. Es decir, sin que haya una fuerza, sin que el paciente ejerza una fuerza, de manera relajada, ver cómo está el tono de esos músculos, si está hipertónico o si está hipotónico, o sea, flácido. En cuanto a la evaluación de la fuerza, pues vamos a definir algún término que es muy importante reconocer, que es la parálisis. La parálisis puede ser total o parcial de la capacidad de movimiento de una o más partes del cuerpo. Cuando encontramos debilidad total, vamos a hablar de una plejía, es decir, que hay imposibilidad total para el movimiento. Y cuando decimos que la disminución de la fuerza es parcial, pues vamos a hablar de una paresia. Entonces, es importante reconocer esto a la hora de cuantificar la fuerza del paciente. Entonces, vamos a ver que vamos a utilizar la escala de Oxford para evaluar fuerza. Y esta van a haber 6 parámetros que van del 0 al 5, en el cual el 5 es un movimiento normal. O sea, el paciente es capaz de mover su extremidad de manera normal, sin ninguna alteración. 4 es un paciente que tiene la capacidad de movilizar la extremidad contra la resistencia. Es decir, evaluamos contra resistencia y el paciente es capaz de moverlo contra resistencia. El 3 es un paciente que ya no es capaz de vencer la resistencia, pero es capaz de vencer la gravedad. Es decir, que si se le pide que levante un brazo, lo hace con dificultad, pero si ya se le pone resistencia, ya no puede hacerlo. 2 es un paciente que no puede movilizar la extremidad venciendo la gravedad, pero es capaz de movilizarla en el plano horizontal. Es decir, un paciente que está encamado, pero que le decimos, mueva su pierna de este lado a otro y arrastrándola en la camilla lo puede hacer, pero sin separarla de la camilla. 1 sería solamente contracción, es decir, el paciente se le pide que haga la fuerza y solo se puede observar que los músculos se contraen de manera voluntaria, sin embargo, no genera ningún movimiento. Y 0 es ausencia de movimiento y ausencia de contracción. Cuando tenemos 0 a 1 en el escala de Oso, podemos hablar de que es plejía o parálisis total. Y de 3 a 4 podemos hablar de que es una paresia. Incluso en pacientes se pueden encontrar unos datos muy sugestivos de una hemiparesia, que lo vamos a hablar más adelante. Y 5 vamos a hacer que es una fuerza muscular normal. Entonces, estas son las maniobras que podemos realizar para evaluar la fuerza del paciente. Como les comento, el paciente en algunos casos podemos encontrar datos que sean muy sutiles, que nos hagan pensar que sí hay paresia de una extremidad. Las maniobras de Mingazzini y Barré nos van a ayudar a determinar esto. Se le pide al paciente que coloque sus manos hacia enfrente, cierre los ojos y se quede en esta posición. Si el paciente nosotros vemos que uno de los datos más sutiles de que hay debilidad muscular es la pronación de la mano. Ponemos los pacientes con las manos en supinación y vemos si esta mano comienza a pronar así un poquito o va cayendo un poco. Entonces ahí vemos que hay paresia de esta extremidad. También podemos hacerla con los dedos opuestos, uno entre otros con un espejo, y vamos a ver que uno de las manitos va a comenzar a caer. Eso nos puede dar información, lo podemos hablar tanto en miembros superiores, como lo vemos en la imagen, y en miembros inferiores. Por ejemplo, acá vemos que este miembro va cayendo, o sea, se pone el paciente en decúbito dorsal, las piernas como que si estuviese sentado en el aire, y sin juntarlas, uno de los datos más sutiles es que comience a juntar las piernas, apoyarse en la otra, o que la extremidad comience a caer. Al igual en pacientes ancianos, sobre todo, se puede realizar esta otra maniobra de Barré, en la cual se coloca en decúbito supino y se le colocan las piernas hacia arriba y se ve como esta piernita va cayendo poco a poco. Ahora, otro de los aspectos a evaluar son los reflejos de estiramiento muscular, en lo cual pues vamos a evaluar cada uno de los reflejos va a tener una integración a nivel de la médula espinal. Eso se conoce como una metámera. Este es el fragmento de la médula espinal en el cual se integran tanto la parte sensitiva del arco reflejo como su aferencia sensitiva, como su eferencia
motora. Entonces vamos a ver que el estímulo va a ser la percusión de uno de los tendones. Este tendón va a producir contracción del músculo y a través de los usos de la parte sensitiva, esto va a percibir, va a viajar a través de las neuronas sensitivas hacia la metámera, que es el fragmento de la médula donde se integran estos reflejos, y viaja hasta la parte motora a través de neuronas de interconexión inhibitorias. Va a haber unas motoneuronas que van a inhibir los antagonistas y otras que van a excitar los agonistas, y de esta manera se produce el movimiento. Entonces es algo rápido, ¿no? Pero es importante saber esto porque esto también nos habla, según la metámera donde se integra cada uno de los reflejos que vamos a ver a continuación, nos puede dar una localización del daño que esté afectado a este nivel. También puede ser no solo un daño a nivel medular, sino un daño también cortical, sobre todo un dato de liberación piramidal en el cual los reflejos están exaltados. Entonces, ¿cuáles son los reflejos que vamos a evaluar? El reflejo bicipital, se hace una percusión en el tendón del bíceps braquial. Se le pide al paciente siempre que esté relajado. Creo que esto es una de las solicitudes más complejas que se le hacen a los pacientes, porque cuando uno evalúa los reflejos, tal vez algunos han tenido la oportunidad de hacerlo, el paciente a veces no colabora, se pone duro, se pone rígido. Entonces es importante que el paciente colabore, que esté relajado, que se le explique con paciencia. Voy a evaluar sus reflejos, por favor, relaje el brazo, póngase lo más relajado posible, como que si estuviese dormido, como que si fuese un muñeco de trapo, relajado. Entonces necesitamos que el paciente esté relajado, porque la contracción voluntaria nos va a impedir que los antagonistas pues se bloqueen y que se haga el reflejo. Entonces el paciente relajado se percute con el martillo a nivel del tendón del bíceps para obtener el reflejo bicipital. A nivel del tríceps sostenemos, como se mira en la imagen, a través del bíceps, y percutimos en este. Vamos a ver que este es el movimiento. A nivel patelar, en el tendón de la patela, y el reflejo aquiliano también a nivel del tendón de Aquiles. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Que vamos a tener una metámera para cada uno de los reflejos. Entonces ahí vamos a ir integrando si encontramos una excitación o una disminución de estos reflejos, si puede haber una lesión a nivel medular específica. ¿Cómo vamos a cuantificar los reflejos? A través de esta escala. Los reflejos se cuantifican como cruces. 2 cruces es una respuesta normal. Una cruz es un reflejo que está disminuido, y 0 es un reflejo que no existe. No se le puede encontrar, no se le puede sacar el reflejo al paciente. O sea, está en 0. Vimos que lo normal es 2. Entonces, cuando están exaltados los reflejos, vamos a decir que es 3. Y en el caso en el que haya un clonus, vamos a decir que es 4. ¿Qué es clonus? Es un reflejo que está exaltado y que no desaparece. Entonces uno va a evaluar al paciente y vamos a ver qué hace esto así, con la extremidad. Se mantiene el reflejo. Como que si hacen el reflejo y el paciente mantiene el reflejo así y no se agota, y ahí está. El clonus puede ser agotable o no agotable. Y otro de los aspectos también para determinar si hay hiperreflexia, no solo es que los reflejos estén vivos o exaltados, sino también que haya un aumento del área reflexógena. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ver que el reflejo patelar, vamos a percutir a nivel de la patela y la respuesta va a ser la extensión de la pierna acá. Pero si vemos que esta respuesta está exaltada y percutimos en el muslo, percutimos en la parte superior de la rodilla, incluso percutimos a lo largo de toda la tibia, en la cara anterior de la tibia, vamos a ver que el reflejo siempre sale. Entonces no debería ser así. Vemos que es un área reflexógena, es decir, que el área donde percutimos está aumentada. Significa que son reflejos que están muy sensibles y muy excitados también. Esto nos puede ayudar en la evaluación a determinar si hay o no hay hiperreflexia. Porque muchas veces uno dice que esto podría ser un poco subjetivo, ¿no? ¿Cómo puedo saber si está excitado o no? Una de las formas es comparando este lado con este lado. Si este lado está más brincón, este lado está hiperexcitado. O si hay clonus, o si el área reflexógena está aumentada también. Vamos a ver también las respuestas cutáneas, como la respuesta plantar, en el cual vamos a... con un instrumento ROMO, vamos a llevar un estímulo sensitivo superficial a través de la cara lateral de la región plantar del pie del paciente, y la respuesta normal es que haya una flexión de los dedos. Eso es lo normal. ¿Qué es lo anormal? Cuando hay una extensión de los dedos o una extensión del pulgar.
Eso se conoce como una respuesta plantar extensora o signo de Babinski. Hay algunos sucedáneos de Babinski que nos pueden ayudar, sobre todo cuando la respuesta plantar puede ser indiferente o no nos queda claro todavía. Y estos, pues los variantes se los voy a mencionar. Está el signo de Babinski, que es el que ya mencionamos ahorita. El signo de Shaddock, en el cual el estímulo superficial se realiza no en la planta del pie, sino en la región lateral. Y la respuesta siempre va a ser la extensión. Ese se llama Shaddock. Está también el signo de Schaffer, en el cual lo que se hace es, se presiona el tendón de Aquiles en el pie y la respuesta siempre es extensora o de abanico o la extensión del pulgar. Está también el signo de Oppenheim, en el cual lo que se hace es que se da la extensión, el estímulo sensitivo en la región o la cara anterior tibial, y la respuesta plantar siempre va a ser la extensión. Recuerden que esto es en miembros inferiores. Estoy usando mis manos, no voy a usar mis piernas ahorita. Y no tengo paciente aquí para hacerlo tampoco. El signo de Gordon, en el cual lo que se hace es que se van a apretar los gastronemios en la pantorrilla, y la respuesta siempre es la extensión de los dedos. Y el signo de Stranki, en el cual hay una aducción, se hace una aducción del dedo quinto del pie, el dedo meñique, y la respuesta siempre es extensión. Entonces, siempre cuando ustedes evalúen pacientes, respuesta plantar, el Babinski es algo que es bien común y siempre uno lo busca, pero traten de evaluar estos otros sucedáneos para que los vayan conociendo y vayan viendo que realmente sí uno los puede observar. Así como encontramos sucedáneos de Babinski que nos hablan de una liberación piramidal o que puede haber datos de hiperexcitabilidad de la vía piramidal, encontramos sucedáneos en las manos también, como el signo de Hoffman y el signo de Trommer, en el cual pues se toma la mano del paciente y lo que se hace es que se percute el lecho unguial, y la respuesta patológica es que los dedos se contraen, siempre con la mano flojita del paciente. O se percute a nivel de la yema, y la respuesta patológica siempre es que se contraen los dedos. Ahora, para evaluar la sensibilidad, vamos a ver que hay distintas modalidades para evaluar sensibilidad: la sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y sensibilidad cortical. A grosso modo, pues la sensibilidad superficial lo que nos va a determinar es tacto fino, dolor y temperatura. Para esto nos podemos auxiliar también de algunos métodos como alfileres, agujas, el esteciómetro, y le pedimos a un paciente con los ojos cerrados que se concentre y que si lo que siente de este lado del cuerpo es igual a este otro. Y vamos evaluando que la sensibilidad sea pues simétrica, armónica en todo el lado del cuerpo. Si encontramos una hipoestesia en un lado del cuerpo, eso nos puede hablar de una afectación focal a nivel de la corteza, de la corteza sensitiva, por ejemplo. También podemos evaluar con pruebas de temperatura, con calor. Sin embargo, la información que nos va a brindar, si hay tacto fino y dolor y temperatura, va a ser la misma. También evaluamos la profundidad, la sensibilidad profunda, y en este aspecto nos vamos a auxiliar del diapasón. Lo que vamos a hacer es que la palestesia, que es la sensibilidad vibratoria, vamos a hacer sonar el diapasón, y una vez que esté vibrando se coloca en las prominencias óseas. Primero con el paciente con los ojos cerrados, se le pone el diapasón vibrando en el nasum, por ejemplo, y se le pregunta qué es lo que percibe. El paciente va a decir, percibe una vibración o un zumbido. Y luego eso se va repitiendo en diferentes prominencias óseas, tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, como lo podemos ver en la imagen, donde se percute el diapasón. Una vez que está vibrando, se coloca sobre la prominencia del malleolo interno, y el paciente tiene que ser capaz de percibir si está la vibración, decir si la siente igual que en las partes superiores y decir cuándo se ha detenido. Y la batiestesia es el sentido de las actitudes corporales, es decir, que el paciente sea capaz, por ejemplo, si yo tomo un dedo con los ojos cerrados y decirle cuál es el dedo que estoy tomando, de qué mano es, hacia qué lado lo muevo, qué estoy haciendo con él, y al igual con los miembros inferiores, los miembros superiores, y el paciente tiene que ser capaz, con los ojos cerrados, de saber cuáles son la situación de su cuerpo con respecto al espacio. Y dentro de la función cortical, que es un poco más compleja, esta incluye tanto la sensibilidad superficial como la profunda, pero que se integra a nivel cortical de una manera más compleja. Vamos a ver la esterognosia, que también involucra la posición del cuerpo, la grafiestesia, que en este caso el paciente con los ojos cerrados se le puede hacer un dibujo,
Si el paciente pues tiene un nivel educativo bajo, que no sepa las letras, por ejemplo, se le puede hacer un círculo, un cuadrado, un triángulo y preguntarle qué es lo que le puse, cuántas rayitas le hice, o que haga una raya o haga un círculo. Y el paciente con los ojos cerrados es capaz de decir qué es lo que se está dibujando. O si no hay limitancia cultural o de limitancia en cuanto a educación, se le puede escribir algo. ¿Qué letra es la que estoy haciendo? Y el paciente con los ojos cerrados es capaz de decir, dibujó la letra A, dibujó la letra B, por ejemplo. Y la discriminación entre dos puntos, que también nos permite ver en ciertas áreas del cuerpo si el paciente se puede colocar como con un compás o algún instrumento que ya viene con las mediciones de las agujitas, percibir y preguntar al paciente si percibe, si es capaz de percibir cuántas veces lo estoy puyando, si son dos agujitas o la percibe como una sola. Y ya para terminar, pues vamos a evaluar algunos signos especiales dentro del examen neurológico, como son los signos cerebelosos, los signos frontales y los signos mínimos. Entonces, dentro de la función del cerebelo, vamos a ver que se encarga de la coordinación, tanto del movimiento como de la marcha. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? La hipotonía o el tono de los músculos, lo que hablamos anteriormente. Podemos encontrar pacientes que tienen hipotonía de un hemicuerpo, pero que la fuerza está conservada, sin embargo, el tono muscular es pobre. Generalmente pueden haber reflejos de estiramiento muscular que están disminuidos o pueden ser pendulares, es decir, que solo los sacamos con el paciente sentado y el miembro colgando y ahí se pueden sacar los reflejos. La ataxia, podemos encontrar una ataxia que sea ataxia troncal o ataxia apendicular. Esto es una pérdida de la coordinación motora de los movimientos voluntarios, en lo cual vamos a encontrar temblor en los movimientos finos o los movimientos que son muy precisos. Generalmente no hay afectación de la fuerza, sino que es un problema de coordinación. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la ataxia puede ser una ataxia de la marcha, que es como cuando una persona está bajo estado de embriaguez, en la cual lo más importante es ver que hay inestabilidad de la marcha, es decir, el paciente se puede tambalear de un lado para otro. Generalmente el lado hacia el que el paciente suele tambalearse es el lado que nos va a dar la focalización a nivel cerebeloso. Hay aumento del área de sostén en los pies. El paciente necesita ampliar la base de sustentación para poder mantenerse en pie, porque de lo contrario no puede hacerlo. Y esta ataxia troncal la podemos encontrar también con el paciente sentado, es decir, una marcha atáxica como el ejemplo que tenemos acá, o un paciente que en el momento que le decimos que se siente, se va de lado. No se mantiene sentado, sino que pierde el equilibrio y se va hacia un lado. Ese lado también es focalizador a nivel del sistema nervioso central. Y también vamos a evaluar en cuanto a la ataxia apendicular, cómo están esos movimientos, la coordinación de los movimientos en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Solo estoy revisando que no esté hablando solo, porque que no haya problemas. Lo estamos escuchando. Ok. En cuanto a la ataxia apendicular, vamos a evaluar cómo son los movimientos de las extremidades. Entonces vamos a hacer la prueba de dedo-nariz, en la cual se le va a colocamos enfrente del paciente, le colocamos una diana, la cual él puede ver, y le decimos, necesito que sea muy preciso con sus movimientos. Tóquese la punta de la nariz y toque la punta de mi dedo. Si yo muevo el dedo, usted sigue el dedo. Entonces, eso es lo que queremos evaluar en los pacientes, ¿ya? Se llama prueba de dedo-nariz. Y en este caso no queremos evaluar qué tanto el paciente logra llegar al dedo o llegar a la nariz, sino cómo es la coordinación de estos movimientos. Un paciente que tiene una ataxia apendicular, vamos a ver qué hace esto así. O sea, le cuesta llegar y para llegar al dedo hace esto y llega o no llega. No sé si me pueden ver ahí bien. No llega al dedo o no llega a su nariz. O en algunos casos sí logra llegar, pero hay discronometría, es decir, el movimiento no es preciso y cuando llega al dedo lo empuja, porque en su percepción no logra llegar al dedo, sino que el movimiento es tan incoordinado que lo empuja porque todavía no siente que ya llegó. Entonces, eso es muy importante. Si un paciente que, por ejemplo, tiene alteraciones visuales, que no puede ver la diana, como para decir, este paciente falla porque no la está viendo el dedo, o que tiene un paciente con cataratas, que han sido operados de los ojos, etcétera, que por alguna razón el paciente no puede ver, se puede hacer esta variante de acá, en la cual se le pide al paciente que extienda sus manos, ojos cerrados, tóquese la nariz,
extiende la mano, tóquese la nariz, extiende la mano, tóquese la nariz, extiende la mano. Y que haga estos movimientos. Y ahí nosotros podemos ver si los movimientos alternantes son coordinados. El paciente que tiene ataxia appendicular va a hacer esto así. Y puede ser que sea solo unilateral, que de este lado lo haga bien y de este lado el paciente falla. Entonces eso también nos va a dar una focalización a nivel del cerebelo ipsilateral a la lesión. Y en cuanto a la evaluación también de la ataxia apendicular, podemos evaluarlo en miembros inferiores con la prueba talón-rodilla. Se le pide al paciente con su talón, tóquese la rodilla, extienda su pie sobre todo su pierna y colóquelo nuevamente en la cama. Nuevamente, toca la rodilla, extiende el pie y lo coloca en la cama. Toca la rodilla, extiende el pie y lo coloca en la cama. Entonces ahí vamos a ver cómo está el pie. Imagínense que es mi mano, toca la rodilla, lo extiende sobre su pierna y pone en la cama otra vez. Toca la rodilla, extiende su pierna y pone en la cama. El paciente que tiene ataxia apendicular en miembro inferior no va a poder hacer esto. O sea, no llega a la rodilla, se pasa de la cama, no llega tampoco al pie y para poner en la cama le cuesta también. Entonces, esas son las cosas que tenemos que vigilar. Y en cuanto a la sinergia también, es cómo está la coordinación de los movimientos que van a requerir varios tipos de músculos involucrados. Por ejemplo, aquí hacemos una prueba de diadopocinesia. Le pedimos al paciente que sobre su mano, eso puede ser sobre la mano del paciente, pues yo le puedo poner mi mano y pedirle que él haga movimientos que son alternantes y coordinados. Es decir, palma, dorso. Vamos, palma, dorso. El paciente tiene que ser capaz de hacer estos movimientos de manera coordinada y con una velocidad adecuada. El paciente cuando falla estos movimientos, usted va a ver que le cuesta, como no puede hacer eso, coordinar esos movimientos, entonces va a comenzar a dar palmadas, o va a dar una, o la otra, o hace esto así. Le cuesta hacerlo y se puede evaluar siempre de ambos lados. Se tiene que evaluar siempre de ambos lados. Podemos ver que un lado el paciente está normal, lo hace bien, y del otro ya vemos que hay imprecisión de los movimientos e incoordinación de los mismos. Esto también, las manifestaciones en cerebelo siempre van a ser ipsilaterales. Nos pueden focalizar una región específica del cerebelo, si se afecta la marcha, si se afecta ataxia troncal, si hay ataxia apendicular o si hay asinergia, etc. Esto nos va a ayudar a evaluar o focalizar una lesión específica a nivel del cerebelo. También tenemos los signos frontales o signos atávicos, que estos pues son signos que tenemos cuando nacemos o reflejos que tenemos cuando nacemos, pero que van desapareciendo a medida que vamos desarrollando nuestro sistema nervioso. Y el hecho de que se encuentren presentes en algunos pacientes significa o nos pueden dar una orientación que hay datos de liberación frontal o que puede haber una lesión frontal a nivel del sistema nervioso. ¿Cuáles son esos? La primera es la prueba del chupeteo o del puchero, así como pucherito, en el cual se va a percutir los labios del paciente, o sea, hace una presión sobre la región superior de los labios y el paciente hace esto. La prueba de hociqueo. También se puede hacer la prensión palmar. Se toman las palmas del paciente y se pasa suavemente las manos sobre él y vemos que no hay ningún tipo de respuesta, o el paciente puede hacer una prensión como los bebés cuando están chiquitos que les ponen un dedo y ellos lo agarran. Este reflejo tiene que desaparecer, pero en algunos pacientes puede reaparecer por una lesión frontal. Entonces es importante ver el reflejo de prensión palmar. También vamos a encontrar el reflejo palmo-mentoniano, en el cual se llama palmo-mentoniano, porque vamos a hacer una estimulación sensitiva, como rascando la palma del paciente, y de manera involuntaria se va a contraer el músculo del mentón. Igual del otro lado puede aparecer. Hay una variante también que es dólico-mentoniano, en el cual el dedo se mueve. Vamos a hacer una rotación del dedo, el primer dedo, y siempre va a haber una contracción del músculo a nivel mandíbular, del mentoniano, perdón. Y el reflejo gabelar, en el cual se va a hacer una percusión en la región del nasion y al inicio el paciente comienza a parpadear, pero después el paciente deja de hacerlo. Pero un paciente que es incapaz de dejar de hacer esto, que cada vez que ustedes pueden estar horas ahí y el paciente siempre va a estar parpadeando, entonces eso es un reflejo positivo, reflejo gabelar. ¿Ok? Y hoy sí, para terminar, ya sé que nos hemos extendido un poquito ya los signos meningios, pues eso nos van a dar información muy específica de una localización, de una lesión en el sistema nervioso central, sobre todo a nivel del espacio subaracnoideo o que afecte las meninges.
Cualquier proceso irritativo, llámese meningitis o una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, nos puede dar signos meningitis. ¿Cuáles son? Principalmente rigidez de nuca. Vamos a tratar de movilizar el cuello del paciente y vamos a ver que está rígido. Otra de las formas que se puede hacer es a través del signo de Levinson, que es el que tenemos acá. Un paciente acostado o sentado, usted le va a decir, ponga la barbilla en su pecho. Un paciente que no tiene rigidez de nuca, lleva la barbilla en su pecho sin problema. Pero el paciente que tiene rigidez de nuca, que está con el cuello muy rígido y usted le pide forzadamente que tiene que dar su mandíbula o su mentón al pecho, hace esto. Entonces, como no puede doblar la cabeza, solo baja la mandíbula y llega a abrir la boca. Entonces, signo de Levinson. Es muy importante también reconocerlo y tenerlo presente. Y los clásicos, el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. En el signo de Kerning lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una de nuestras manos debajo del pie del paciente y la otra sobre el muslo para tratar de mantener la pierna estirada y se va a elevar la extremidad en una flexión de la cadera y el signo es positivo cuando el paciente dobla la pierna como se ve en la imagen. Y el signo de Brudzinski, en el cual el paciente en decúbito dorsal relajado se le toma de la cabeza, se le pide que se relaje. Al flexionar la cabeza, el cuello, la respuesta es una flexión de ambas extremidades, como se mira en la imagen. Entonces, es un signo de Brudzinski y el signo de Kerr. Entonces, con esto creo que ya terminamos. Sí. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o algún comentario o sugerencia, pues creo que este es el momento para que las abordemos. Excelente, doctor. Una buenísima conferencia definitivamente. Vamos a empezar a revisar ahorita los comentarios para todos los que tengan sus preguntas para el doctor. Las pueden dejar ahí y las vamos a ir despejando una por una. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente participación. Gracias. Creo que es súper importante. No, es súper interesante, la verdad. No es en cualquier momento que nosotros podemos recibir, por ejemplo, una conferencia como lo es el examen neurológico, ¿verdad? Es bastante complejo y es algo que definitivamente necesitamos manejar a lo largo de nuestra carrera. Entonces vamos a revisar los comentarios. Ok. Todos dicen muchísimas gracias por su excelente ponencia, felicitaciones, muy buen taller, excelente ponencia, muchas gracias. Doctor, gracias, estuvo increíble, excelente presentación, muchas gracias. No sé si ustedes tienen aquí ya tenemos la primera, dice, doctor, ¿cómo saber si la pérdida transitoria de la conciencia es neurológica o cardiovascular? Generalmente cuando hay, me imagino que se refiere a algún síncope o un deterioro súbito. Generalmente los procesos que son paroxísticos del sistema nervioso central podemos encontrar algo al examen neurológico que nos apoye, que hay alguna lesión, por ejemplo, datos de liberación piramidal, datos de hiperreflexia, algún otro signo neurológico que se acompañe, cefalea, alguna otra cosa, que nos ayude a pensar que podría ser un trastorno neurológico como tal. Pero generalmente los síncopes o las pérdidas súbitas de conciencia, que son así, generalmente muy frecuentemente son de origen cardiológico, por alguna arritmia, algún bloqueo. Entonces, lo que nos va a ayudar va a ser la historia del paciente, si hay algún otro dato neurológico, cefalea, alguna otra cosa, y el resto de los hallazgos al examen neurológico. Si encontramos algún otro dato del examen neurológico que nos haga pensar que la alteración súbita y transitoria fue de origen central neurológico. Ok. La siguiente pregunta dice, en cuanto a la evaluación de la escala de Glasgow en la etapa verbal, ¿cómo se calificaría si hablara en otro idioma? En ese caso recordemos que no evaluamos, en ese momento en Glasgow no estamos hablando del lenguaje. Ahí habría que ver si hay una barrera en cuanto, por ejemplo, si yo conozco ese otro idioma y puedo evaluar al paciente en su idioma natal, perfecto, no hay ningún problema. Ahí sería la barrera de que yo no pudiera comprender al paciente y que él no me pudiera comprender a mí por motivos de que el lenguaje, no manejamos el mismo lenguaje, el mismo idioma los dos. Pero esa sería la única limitante, que los dos no pudiésemos manejar. Pero si, por ejemplo, un paciente que habla un idioma y yo lo hablo también,
y el paciente logra comprender, repetir, nominar, en cuanto a la evaluación del lenguaje, ¿no? Pero en cuanto a la evaluación del estado de conciencia, con que el paciente pueda expresarse, llevar una conversación fluida, no habría ningún problema. Más que todo sería el limitante en cuanto al idioma. Si yo no pudiera tener el mismo idioma que el paciente, habría que buscar algún traductor, algún intérprete. Gracias, doctor. Dice la siguiente. ¿Cuáles son algunas de las causas más comunes para presentar daño neurológico? Bueno, las lesiones neurológicas hay grupos muy grandes, desde las lesiones vasculares, generalmente cuando todo eso nos va a ayudar la historia del paciente y los síntomas acompañantes. Por ejemplo, los grupos vasculares, cuando pensamos en una lesión que es vascular, el inicio súbito es la clave. Cuando hay un inicio súbito de pérdida de conciencia, de una focalización, eso nos va a ayudar a pensar si es algo vascular. Los procesos ocupativos, como tumores, por ejemplo, esos suelen tener una progresión que es un poco más lenta en el tiempo, cefalea, hay una focalización que va progresando. Si hay cefalea, fiebre, nos puede hacer pensar en una etiología infecciosa, signos meningios. Si hay algunos otros aspectos sistémicos en el paciente que puedan pensar que hay alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces, las etiologías de los trastornos neurológicos, lo más común, generalmente los vasculares, infecciosos y ocupativos, pero siempre tomando en cuenta el resto de lo que acompaña a la clínica y cómo se va desenvolviendo o desarrollando la alteración. Perfecto. Dice Francisco de León, profesor, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. ¿Podría explicarnos qué otra sintomatología acompaña la anosmia o hiposmia neurológica? Generalmente cuando, como les había mencionado, la hiposmia o la anosmia muy raras veces es un síntoma neurológico. Lo más común que encontramos, o con más frecuencia encontramos hiposmia o anosmia en pacientes que tienen resfriado, rinitis, un proceso obstructivo en las narinas, pero cuando se puede asociar, por ejemplo, a tumores, meningiomas, que pueden dar esta afectación, generalmente vamos a encontrar otros datos neurológicos como cefalea, datos de liberación piramidal, algunos síndromes frontales que ya cursan con algunos datos ya en cuanto a el paciente puede estar apático, el paciente puede estar frontalizado, decimos que está desinhibido, con habla, lenguaje inapropiado. Entonces, si logramos hacer un conjunto de todos estos síntomas, podemos decir que sí podría ser de una etiología neurológica, pero muy raras veces la anosmia o la hiposmia tiene una relevancia neurológica. Entonces, esos serían los datos que nos ayudarían a pensar que podría ser cefalea, datos de hipertensión endocraniana y datos de liberación piramidal. Signos frontales, como les mencionaba, el palmo mentoniano, el dólico mentoniano, el hociqueo, el búsqueda, aprensión palmar. Estos signos en conjunto nos podrían hacer pensar que hay una afectación neurológica de la hiposmia. Perfecto. Siempre Francisco de León agrega su pregunta. ¿Podría repetir cómo puedo distinguir la parálisis periférica y la central? Ok, de manera práctica, dividimos la cara mitades, ¿verdad? Recordemos que el nervio craneal es siempre uno a cada lado. Entonces dividimos la cara en cuadrantes, o sea, la mitad y la mitad. Entonces vamos a tener un cuadrante superior y un cuadrante inferior en cada lado. Entonces, de manera práctica, la que es central solo te va a afectar la parte, el cuadrante inferior de una hemicara, y la que es periférica te afecta toda la hemicara. Y aquí el punto clave y lo más que nos va a ayudar es el signo de Bell. No en todos los pacientes es tan evidente, pero como les mencionaba, o sea, lo pueden hacer ustedes agarrar a algún familiar o algo y sostenerle el dedo, sostenerle con un dedo el párpado y decirle que cierre los ojos con fuerza y van a ver cómo el ojo se va para arriba. No sé si se mira ahí en la imagen. El ojo se tira para arriba, entonces ese signo de Bell es el que nos va a dar como la clave. Esta parálisis facial es periférica, pero de manera práctica, como les digo, mitad inferior, central, toda la cara periférica. Excelente, doctor. O sea, Muchas toda la gracias. hemicara. Ok.
No sé si algún otro de los participantes tiene algún otro comentario o alguna otra consulta que hacerle al doctor. Todavía tienen un chance de poderlo hacer. En caso de no ser así, porque ya no tenemos ninguna otra consulta en el chat, entonces creo que aquí daríamos por terminada la sesión, doctor. Estamos súper agradecidos con usted. Definitivamente que ha sido muy lindo poder trabajar con usted y agradecemos también su tiempo y su colaboración para con nosotros. Y tenemos una última participación, doctor. Dice Víctor Valladares, al tener un paciente con hemiplegia izquierda y a medida que el paciente va mejorando y lleva tiempo en su recuperación, tomando en cuenta que este paciente ya realiza marcha con dificultad, mi pregunta es, ¿por qué es más difícil recuperar la movilidad de su brazo y mano? Esto va a depender de el síndrome neurológico vascular que presente, por ejemplo, en un caso de que sea por un evento cerebrovascular o un evento isquémico. Hay regiones, como les mencionaba, lo que encontremos en el paciente nos va a ayudar a determinar un área específica del cerebro. Por ejemplo, si se afecta la corteza motora en un territorio de la arteria cerebral media, vamos a ver que la parálisis va a ser más marcada en la cara y en el brazo. O sea, esas van a ser las partes que van a estar más afectadas y menos en la pierna. Por la distribución a nivel cortical, no sé si recuerdan el homúnculo de Penfield, cómo está distribuido los músculos, los grupos musculares a nivel de la corteza, y se afecta principalmente en la parte que da más daño a nivel de la cara y del brazo, según el síndrome vascular que presente, por ejemplo, la arteria cerebral media, que es uno de los más comunes. Entonces, la afectación de cara y brazo va a ser mayor que la de la pierna. Por eso es que generalmente estos pacientes logran mejorar su función en la pierna, logran caminar, pero el bracito siempre es un poquito más difícil. Todo va a depender también de algunos factores como edad del paciente, recordemos la plasticidad cerebral y la terapia de rehabilitación, cómo se sigan al pie de la letra para que el paciente tenga pues, una mejor evolución en cuanto al pronóstico funcional. Pero esta es la razón por la cual podemos ver que mejora un poquito más de la pierna que del brazo, según el área del cerebro que esté afectada específicamente. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta. Es de Dayana Peraza. Dice, si está afectada la corteza motora en un paciente, ¿existe algún periodo de tiempo determinante o límite para poder recuperar el movimiento? Mediante atención médica son un periodo de ventana de 4 horas y media. En las 4 horas y media el paciente tiene que ya estar en la unidad de ictus, ya haber sido evaluado por un neurólogo, ya tener un estudio de imagen y ya haber iniciado la terapia trombolítica para mejorar de manera, eso se llama efecto lazaroide. O sea, el paciente llega con una focalización y si se logra determinar en ese momento, en las primeras 4, ese es el periodo de ventana, eso es como el tiempo de oro para recuperar la funcionalidad de manera inmediata en un paciente. Siempre hay contraindicaciones, indicaciones específicas y efectos adversos que hay que evaluar también, pero el tiempo para poder administrar el tratamiento médico es 4 horas y media. Ya después de 4 horas y media, pues el déficit ya queda instaurado, ya hay una lesión cerebral que ya es irreversible y lo que viene es la terapia de rehabilitación. Ahora, el tiempo en el cual el paciente puede mejorar con terapia de rehabilitación va a depender de muchos aspectos, como les había mencionado, la edad del paciente, las enfermedades que tenga también concomitantes, la plasticidad cerebral, que tiene mucho que ver con la edad del paciente también, y la terapia de rehabilitación. Eso va a determinar el tiempo, que pueden ser meses, años. Ya una vez que se instaura bien y que ya hay parálisis espástica, es un poquito más difícil, pero el paciente a medida que va progresando puede tomar su tiempo también en mejorar. Perfecto, doctor. Solo antes de finalizar, queremos pedirles que por favor no se salgan de la sesión hasta que todos logren ingresar al link de asistencia. Entonces vamos a darles un chance para que todos puedan entrar al link de asistencia y puedan llenar el formulario.
Por otro lado, doctor, muchísimas gracias por la participación. Sin duda alguna que han sido 2 horas extraordinarias en las que todos han puesto atención definitivamente. Bueno, en lo personal, como estudiante, creo que es súper importante poder manejar este tema de lo que es el examen neurológico y súper importante también poderlo manejar con los pacientes. Entonces, definitivamente que es como una joya haber podido recibir este taller. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su atención y por la invitación también. Gracias, doctor. Bueno, vamos a dar entonces unos minutos. Les pedimos por favor que no salgan de la sesión. Y agradecerles también por la participación del día de hoy a todos ustedes como participantes. Seguimos invitándoles. Recuerden que todavía tenemos un taller para el día de hoy. Este va a ser en el área de neurocirugía con el doctor Nazar. Así que les invitamos, bueno, a los que puedan participar. Así que vamos a dar unos minutitos todavía para que ustedes puedan todavía ingresar al link de asistencia y puedan llenarlo. No pueden salirse de la sesión hasta que todos hayan llenado y que no hayan tenido problemas para poder llenar su link de asistencia.